Paz de Cristo, hermanos, hermanas en Cristo y todas las almas que van a escuchar. En este audio, en este video, voy a compartir el testimonio sobre los judíos mesiánicos cuando yo estuve practicando esta creencia, esta falsa doctrina. El Señor me daba revelaciones, pero yo las entendía mal. Hasta que el Señor me tiró al infierno y el acta que yo llevaba era por guardar la ley. Estuve practicando el judaísmo mesiánico desde 2010 hasta el 2016, en la Pascua de 2016. Cuando el Señor me tiró al infierno, entonces entendí que no tenía que seguir esa práctica. Vivo en un país europeo que se habla otro idioma. Iglesias en el idioma de uno no hay mucho. Y yo en el 2009 me había retirado de los testigos y yo había empezado a alabar a Dios por internet, a alabar, a orar y el Señor me daba revelaciones. Resulta que yo empecé por internet a escuchar la Quejilá Gozo y Paz de México. Ahí se guarda la ley como los judíos, pero los judíos ortodoxos no creen en el Señor Jesucristo. Los judíos mesiánicos sí creen en el Señor Jesucristo, pero guardan la ley como los judíos ortodoxos. Se guarda el sábado, la alimentación, que no se come cerdo, todo lo que está en Levítico 11. Cuando uno alaba a Dios de corazón, Dios se manifiesta. El Señor me daba revelaciones, sueños, y yo pensé que estaba bien en esa doctrina. Yo empecé a practicar todo lo que practican ellos, que el sábado no se puede prender fuego, no se puede cocinar, muchas cosas que no se puede hacer. En la Pascua también tienen muchas provisiones, no puede uno tener en la casa levadura, hay que sacar muchas cosas de la casa. Yo practicaba todo eso, yo pensé que estaba correcto. En la Pascua uno no puede comer pan ni galletas que tengan levadura. Todas esas cosas las estaba yo guardando. El Señor me daba muchas revelaciones, sueños, pero yo los entendía mal. Yo pensé que estaba bien, pero las estaba entendiendo mal. Yo no sabía que había caído de la gracia y estaba rechazando la sangre del Señor Jesucristo al hacer todas esas prácticas. Tampoco le preguntaba correctamente al Señor si estaba bien. Yo pensé que estaba bien. Yo vine a entender que estaba mal cuando el Señor Jesucristo me tiró al infierno. Y el acta que yo llevaba era por guardar la ley. Hasta aquí di una pequeña introducción de cómo empecé yo a practicar esa doctrina y cómo aprendí. Por internet con la Quejilá Gozo y Paz de México. Amigo y amiga que escucha, tengan cuidado. Siempre preguntémosle al Señor si está bien lo que estamos aprendiendo. Ahora voy a compartir las revelaciones que el Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, me daba cuando yo practicaba el judaísmo mesiánico. El Señor, por su amor y su misericordia, nos enseña y nos avisa. Revelación en sueño que el Señor me dio 21 de abril de 2011. Era Pascua en ese año. Primero voy a explicar lo que me pasó ese día y de acuerdo a eso van a entender por qué el Señor me dio esa revelación, ese sueño. Como era Pascua, entonces uno saca la levadura de la casa y en esa semana no come pan con levadura. Ya les había explicado. Resulta que ese día me fui a casa de donde mi hijo y habían hecho unas galletas. Me dieron unas galletas y me las comí. Se me olvidó lo de la levadura. Yo me las comí y estuve jugando con mi nieta. Resulta que yo después fue que caí en cuenta. Me acordé lo de la levadura y me acordé que me había comido esas galletas. Me dio tanta tristeza. Yo me puse muy triste porque había dañado la Pascua, que ya no la había guardado bien, porque me había comido esas galletas.
Yo me puse muy triste. Con mucho remordimiento estaba yo. Era una tristeza muy grande que sentía dentro de mí porque le había fallado a Dios. Y yo me acosté y esa misma noche Dios me contestó en sueño. Me dio esta revelación por su amor y su misericordia. Durmiendo, Dios me habló al corazón y al pensamiento y me dijo así: lo que el Señor limpió, nadie lo puede ensuciar. En el nombre de Jesús comparto esta revelación que el Señor me dio en sueños. Gracias, Señor Jesucristo. Yo en ese tiempo no entendía por qué el Señor me había dicho así, porque yo no entendía el Evangelio, yo no sabía del Evangelio del Señor Jesucristo. Tampoco entendí en ese tiempo que en Hechos capítulo 10, Dios le dio la visión al apóstol Pedro, porque los judíos mesiánicos, ellos explican la Biblia diferente. No le explican como los cristianos, ellos explican diferente. Vamos a leer en la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16. Les invito a leer todo el capítulo para que entiendan. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Vino la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Amigo y amiga que escucha, si usted está guardando la ley, está en pecado ante Dios, ha caído de la gracia. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 5 del 7 al 8. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El Señor Jesucristo todo lo limpió con su sangre santísima. Podemos comer de todo. Si alguien dice que no se come el cerdito, que porque es inmundo y es pecado por la creencia, ahí es donde está mal. Ya uno se dice: no me voy a comer el cerdito porque me hace daño por las grasas, ya es diferente. Al practicar lo que dice en Levítico capítulo 11, que están las prohibiciones de comida, se está pisoteando la sangre del Señor Jesucristo. Leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Yo estaba pisoteando la sangre santísima del Señor Jesucristo. Yo había caído de la gracia y no sabía. Galatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Yo había caído de la gracia y no sabía. El 15 de julio de 2011
También el Señor me dio otra revelación en sueño. Yo estaba durmiendo. Resulta que en el sueño yo tenía el pie derecho muy hinchado y no lo podía mover en el sueño. Y estaba como muerto y muy hinchado. Y vi al Señor Jesús, estaba parado al lado de mi cama y puso sus dos manos extendidas sobre mí, pero en la parte del aire sin tocarme. Pasó sus manos de arriba hacia abajo en la parte de los pies y salieron muchos gusanos de mis pies. Cuando sus manos llegaron a la parte de los pies, salieron muchos gusanos. Y cuando iban terminando de salir los gusanos, se iba deshinchando el pie. Aleluya, gracias Señor Jesucristo. Otra revelación en sueño. En el 2012. Veo al Señor Jesús sentado a los pies de mi cama y me dijo, lo que es mío, nadie me lo quita. Así me dijo el Señor. Gracias Señor Jesucristo. Aleluya. Otra revelación en sueño, pero en esta revelación no escribí la fecha. Y en esta revelación aprendí sobre los nombres. Porque cuando practican el judaísmo mesiánico o judaísmo, ellos enseñan que hay que decir el nombre en hebreo. Y en esta revelación en sueño aprendí que no hay que aprender en hebreo. Es como uno lo tenga en el corazón. Voy a contar el sueño. Era horas en la madrugada. Yo estaba en la cama durmiendo. Yo me veía en la cama acostada, durmiendo, y entraron a la habitación dos ángeles del Señor, de Dios, y yo sabía que eran ángeles de Dios. Y los dos ángeles entraron a la habitación a llamarme, que había venido Yahshua y estaba afuera esperándome. Yo como que veía que el Señor estaba sentado esperándome como en un trono allá afuera por la ventana. Pero yo no entendí quién era Yahshua. En el sueño que los ángeles vinieron a decirme que Yahshua estaba y que me estaba esperando, pero yo no entendí quién era Yahshua. Yo me veo en el sueño que levanto la cabeza, no me levanto de la cama, pero levanto así la cabeza porque los ángeles estaban en la parte de los pies esperándome, pero yo no me levanté porque yo no entendí cuál Yahshua había venido. Y los ángeles esperaron y me miraban y me señalaban hacia la sala, porque era en la ventana de la sala donde estaba el Señor afuera esperándome. Cuando yo desperté, me acordé del sueño y desperté asustada y dije, perdóname, Señor. Y si hubieras venido, me hubiera quedado. Me dio vergüenza con el Señor Jesús, Yahshua, porque Él vino y no obedecí que me estaba esperando. Y que tanto que yo alababa y en el sueño no sabía quién era Yahshua. Después yo le preguntaba mucho al Señor Jesús Yahshua sobre eso que enseñan los judíos mesiánicos, que uno tiene que hablar hebreo y que hay que mencionar los nombres en hebreo. Y ellos dicen que no está bien decir los nombres en español. Muchos dicen Yeshua, otros dicen Yahshua. Yo me crié amándolo como Jesús. Y yo le preguntaba mucho al Señor sobre eso, sobre los nombres. Y el mismo Señor me dio a saber, el mismo Señor Jesús Yahshua me dio a saber, me enseñó y me dio a saber. Él entiende como Jesús y como Yahshua. Y muchos dicen Yeshua, también les entiende, y entiende por Yahweh y Jehová. Es todo como lo tengan en su corazón. Así me dio a saber el Señor. Amigo, amiga que está en esa práctica, no enseñe a los demás que tienen que hablar los nombres en hebreo. Es como uno tenga a Dios en su corazón, con qué nombre lo tenga en el corazón. El mismo Dios me dio a saber. Gracias Todopoderoso, gracias, aleluya, Santo Jesús. Vamos a leer en la palabra de Dios en Tito capítulo 1, versículo 14. En el nombre de Jesús, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
Aquí voy a compartir una visión que el Todopoderoso me dio una vez. No anoté la fecha. Veo en lo alto una balanza, una pesa de oro, arriba en el cielo. Y pesaron algo en la pesa. Y sabía que era a mí que me estaban pesando. Y la pesa cayó hasta abajo. Y yo no entendí por qué no pasaba. No entendí que no estaba bien. Fui puesta en balanza y no pasé. No entendí por qué no pasé sabiendo que yo alababa a Dios y estaba en comunión siempre con Él. Todas estas visiones y estos sueños mientras yo practicaba el judaísmo mesiánico. Después de que el Señor Jesucristo me tiró al infierno, fue que ya entendí que no estaba bien ante Dios porque estaba guardando la ley. Porque el acta que yo llevaba ahí al infierno era por guardar la ley. Yo no iba a ser salva guardando la ley, porque nadie es salvo por guardar la ley. Vamos a leer en Galatas capítulo 3, versículo 10-11. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Galatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Otra revelación en sueño que el Señor me dio por su amor y su misericordia. Estaba yo durmiendo y veo en el sueño el Señor Jesús sentado a los pies de mi cama. Y me dio a entender que era más fácil el camino por medio de él. Gracias Dios Todopoderoso, gracias Señor Jesucristo, tanto amor y tanta misericordia has tenido conmigo y con todos nosotros. Aleluya, Santo Jesús. Vamos a leer en San Juan capítulo 14, versículo 6. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Romanos capítulo 3, versículo 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para con todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8-9. Porque por la gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Otra visión que el Señor me dio por su amor y su misericordia. Yo estaba orando en la sala y me quedé como medio dormida, pero estaba como despierta y como entredormida. Y tengo una visión. En la parte del cielo alto veo un cordero blanco arriba en lo alto del cielo. Muy blanquito y estaba echadito con la cabeza en alto. Y le veo en la parte del cuello todo alrededor en sangre. Y me dieron este versículo, Juan 1:29. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él,
y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con su sangre santísima nos limpia de toda clase de pecado, si vamos a Él arrepentidos. En el Antiguo Testamento, por los pecados hacían sacrificios, pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios para quitar los pecados de todos nosotros. Solo la sangre santísima del Señor Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado, nos libra de la condenación del infierno. Yo con todas estas revelaciones seguía practicando el judaísmo mesiánico. Yo no entendía, porque yo no sabía el evangelio del Señor Jesucristo. Otra visión que me dieron, el número 26. Sabía yo que era el Antiguo Testamento. Levítico 26 habla sobre las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Se me dio el nombre la ley, pero yo no entendía que el Señor no quería que yo guardara la ley. Otra revelación en sueño, el diablo disfrazado con un talí. Yo también había comprado talí y la menorá. Uno cuando empieza a practicar esa creencia, uno cree que está alabando a Dios y uno quiere comprar de todas esas cosas judías. En este sueño yo estaba en la habitación, pero como en la parte de la puerta, en la parte de adentro, y me asomo en la parte de afuera, que está la puerta de la cocina, y veo a alguien asomado con un talí de la cocina. Se asomó por la puerta para mirarme. El diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, se veía como un hombre con el talí puesto en la cabeza, pero se le veía la sombra de los cachos. Cuando yo le veo los cachos, yo entendí que no era ningún hombre, que era el diablo con un talí puesto. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. Aleluya, Santo Jesús. Y yo no entendía por qué el diablo con un talí puesto. Hermanos y hermanas en Cristo y las almas que escuchan, a mí me pasaban muchas cosas para que yo entendiera que no estaba bien, pero yo pensaba que estaba bien. Yo no le preguntaba a Dios. Yo tenía normal, teníamos que preguntarle una pregunta correcta, una pregunta concreta, y el Señor nos contesta. Dios permitía que me pasaban tanta cosa y yo no entendía. Una vez un ángel, pero no de Dios, sino un ángel del diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, me estaba ahorcando, pero eso fue en vivo, en la sala, porque dice en Deuteronomio 22:11, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Y el que guarda la ley tiene que guardar todas esas leyes que hay en el Antiguo Testamento, que son 613 y bueno, muchos mandamientos. Yo tenía las velas del menorá prendido en la sala, no me acuerdo qué fiesta era, y tenía puesto un buzo de lana y otra tela. Y yo me levanto de la mesa y ahí siento que me cogen del cuello apretándome, ahorcándome. Yo como que sabía que era un ángel, pero yo pensé, un ángel de Dios no hace esto. Y entonces yo clamé a Dios y ahí me soltó. Y me di cuenta que era porque me había puesto el buzo de lana y la otra tela. Cristo nos hizo libres. Otro testimonio. Estaba yo guardando una fiesta y yo tenía la menorá prendida en la mesa de la sala. Y yo estaba sentada en el balcón y yo miraba hacia la mesa, podía mirar la mesa. Resulta que veo una llamarada hasta el techo y en la parte del techo quedó cera de la vela y la mesa se prendió un pedazo. En un momentico pasó todo eso. Resulta que estaba yo entendiendo que algo estaba haciendo mal, que no le agradaba a Dios. Me pasaban muchas cosas y yo entendía ya que algo no estaba bien, pero no sabía qué era.
Al guardar la ley, es como si las personas fueran a ser salvas por medio de ellas mismas. Somos salvos por la fe en el Señor Jesús y por su gracia. Solo el Señor Jesucristo guardó la ley sin pecar, porque Él era santo. Vamos a leer en San Juan capítulo 1, versículo 1 y el 14a. Leemos en el nombre del Señor Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Aleluya, Santo Jesús. Leemos en Tito capítulo 1 del 14 al 16. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito capítulo 3 versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Galatas capítulo 5 versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hebreos capítulo 10 versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En otro video voy a compartir el testimonio del infierno. Segunda parte del testimonio de los judíos mesiánicos. Dios Todopoderoso y Señor Jesucristo, pongo en tus manos todas las almas que van a escuchar y las que necesitan este testimonio. La gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con nosotros. Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos, hermanas en Cristo y todas las almas que van a escuchar. En este audio, en este video, voy a compartir el testimonio sobre los judíos mesiánicos cuando yo estuve practicando esta creencia, esta falsa doctrina. El Señor me daba revelaciones, pero yo las entendía mal, hasta que el Señor me